Leyendo en Isaías, capítulo 45, versículo 9, dice: ay del que pleitea con su hacedor. Ay del que pleitea con su hacedor. Y dice que es como el fragmento de una vasija de barro, ¿verdad? Quejándose contra el alfarero, el hacedor de la vasija. Ay de aquel que pleitea con su hacedor. Vamos mencionando algunas de las quejas insensatas que los hombres hacen contra Dios. Jesús dice en Mateo 13, versículo 15, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso bien describe a cualquiera que haga queja contra Dios. Con los oídos oyen pesadamente, han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero ellos no ofrecen, los que hacen quejas contra Dios, no ofrecen alternativa. Cuando en Juan 6 algunos de los discípulos se apartaron y ya no seguían a Jesús, y Cristo pregunta a los apóstoles si ellos también querían salir. Y dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Buena pregunta. ¿Cuál es la alternativa? Si alguien se aparta de Cristo, ¿para dónde va? ¿A quién iremos? Muy bien, vamos mencionando algunas de las quejas insensatas de los que no creen en Dios. Dicen que Dios es injusto, que es inconsecuente, porque dice que Él, al crear al hombre, Él sabía que el hombre iba a pecar y tendría que ser castigado. Bueno, ellos no toman en serio lo que dice Génesis 1:26. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso significa que el hombre tiene inteligencia, tiene emociones, tiene libre albedrío, tiene conciencia. El hombre no es un títere, una máquina, una marioneta, no. El hombre es creado en la imagen de Dios. Y entonces, el hombre, lo que él hace, él tiene libertad para hacerlo, pero tiene que sufrir las consecuencias. Dios había dicho al hombre que podía comer de todos los árboles deliciosos ahí del huerto de Edén, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no. Que al comerlo, si lo hacían, pues iban a morir. O sea que iban a ser separados del favor de Dios y ya con el tiempo iba a morir físicamente. Bueno, el hombre desobedeció a Dios y fue echado del huerto de Edén. Y así eso es buena ilustración de las experiencias del hombre a través de los siglos. El hombre oye el mandamiento de Dios y no, él quiere salirse con la suya
y él va por otro camino y luego hay consecuencias. Y luego, ¿culpar a Dios por ser injusto? Claro que no. El hombre tiene toda la culpa. Escogen los que se quejan contra Dios, ellos escogen ciertos eventos en la historia de Israel. Dicen que ellos se quejan contra Dios por haber mandado al rey Saúl. 1 Samuel 15, verso 3, dice, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Bueno, capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, haya echado de delante de ti a muchas naciones. Entonces Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás. Mandamiento de Dios al pueblo de Israel. Las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Es lo mismo que el diluvio universal. Era para destruir la humanidad de sobre la faz de la tierra. Entonces Dios, cuando Él metió el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, Él requería que ellos destruyeran a los cananeos, como Él había destruido la humanidad con el diluvio. Ahora, condenan a Dios por haberles quitado a los cananeos su tierra y para entregarla a los israelitas. Bueno, ellos no creen en Dios, ellos no estudian la Biblia para conocer a Dios. Dicen que los israelitas eran como Hitler, que él le tomó la tierra de varias naciones más débiles. Pero dice la Biblia que Dios, que fueron quitados los cananeos de su tierra por su mucha maldad. Por su mucha maldad. Levítico 18, 24, en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Pero otra cosa, tome en cuenta que también el pueblo de Israel, también ellos fueron quitados de esa tierra. Fueron llevados a Babilonia y a Asiria, cuando ellos mismos cayeron en apostasía y toda clase de idolatría. Muy bien, dicen también, son una variedad de quejas insensatas. Dice que Dios permite guerras. ¿Por qué culpar a Dios por las guerras? Santiago 4:1 dice que vienen de vuestras pasiones. O sea que es como el caso allá de lo que pasó con los cananeos y otras naciones, y el diluvio universal era por la maldad de Dios, de ellos. La maldad de ellos cuando Dios dijo, pues ha llegado a su colmo
y los voy a destruir. Otra queja, dicen que Dios permite, Él permite mucho sufrimiento. Bueno, todo efecto tiene su causa. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Verdad? El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El mundo está lleno de hombres deshonestos, crueles, injustos, borrachos, pleitistas, y los pecados son la causa de toda clase de sufrimiento. Eso no se puede negar. También el hombre tiene libre albedrío para inventar cosas que pueden causar sufrimiento. Tantas máquinas, el automóvil, el avión y toda clase de invención del hombre pueden causar accidentes y sufrimiento y aún la muerte. Lo importante es que seamos como Job. En el libro de Job, capítulo 1, 22, él sufrió mucho, pero en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Otro ejemplo que muy común de que los que hacen quejas necias contra Dios hablan de cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Dice, pero eso es cruel, eso es injusto que Dios haga tal cosa. Ok, cuidado con esto. El corazón endurecido de Faraón. ¿Dios lo hizo? Sí, ¿en qué sentido? Por el mandamiento que le dio. Deja salir mi pueblo. Deja salir mi pueblo de aquí para ir al desierto para adorarme. Y no, pues el mandamiento, la resistencia, la reacción negativa de Faraón, su resistencia contra eso. Entonces, Faraón endureció su propio corazón. ¿Culpa? ¿Quién la tiene? Bueno, si quiere culpar a Dios, solamente puede culpar el mandamiento. ¿Es injusto Dios cuando Él da mandamientos? Claro que no. El problema es que Faraón endureció su propio corazón. Y varios textos lo dicen. Éxodo 8:15, endureció su corazón. 8:32, Faraón endureció aún esta vez su corazón, o repetidas veces. Él endureció su propio corazón contra el mandamiento de Dios. Ok, cambiando de tema, pero otra queja insensata, dicen que hay libros, ellos atacan la Biblia, critican la Biblia, les dicen que hay libros perdidos. Bueno, Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída, la carta a los Colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de Laodicea la leáis también vosotros. Es una carta perdida. Hermanos, por favor,
¿Quién sabe cuántas cartas hayan escrito los apóstoles? Estaban estableciendo iglesias por todo el imperio romano. Pero el punto es que toda la verdad se ha revelado en los libros y las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Dice Cristo que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. No nos falta nada. Y no son cartas perdidas. No. Simplemente ahí eran escritas a ciertos individuos, a ciertas iglesias que si todas las cartas que ellos escribieron estuvieran en la Biblia, ¿qué tan grande sería la Biblia? No era necesario. Tenemos la perfecta revelación de Dios en los libros que tenemos nosotros. Muy bien, entonces, recuerde Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, a los apóstoles. Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. Entonces, al escribir Juan, Apocalipsis, se completó. Toda la verdad había revelado. Otra queja, ellos preguntan, ¿cómo sabemos que debe haber 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no 25 o 32? ¿Por qué 27? ¿Por qué 4 evangelios en lugar de 5, 6 o 10? Bueno, ellos mismos contestan su queja diciendo, y es otra queja, están diciendo que esto fue decidido por los concilios eclesiásticos, los concilios católicos. No, señor, eso no es cierto. Eso no es cierto. Primero de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Pero la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. O sea, que el Señor, Él puso su sello sobre estos 27 libros que fueron revelados por Cristo mismo, la enseñanza de Él en los 4 evangelios, y luego por Lucas, Hechos de los Apóstoles, y luego las epístolas de Romanos, Apocalipsis. Y dice Cristo que el Espíritu Santo iba a guiarles a toda la verdad. Ya. Se completó la revelación. Dicen también que no podemos probar que la Biblia es inspirada porque no existen los manuscritos originales. Bueno, si existieran, ¿quiénes podrían verificar que en verdad eran los auténticos? ¿Verdad? Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primero de Pedro 1:25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Los que hacen esas quejas insensatas, ellos no creen nada ni en Dios
mucho menos en la providencia de Dios, en guiar a los apóstoles en esta obra de escribir las epístolas para revelar todo. Ellos también en sus cartas incluyen las enseñanzas de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego ellos revelan toda verdad y termina con Apocalipsis. La Biblia promete que tenemos toda la verdad y que fue confirmada con milagros, señales de toda clase. También dicen que no podemos estar seguros de la traducción de la Biblia, porque hombres así de toda religión, hombres sectarios, eran los que eran los responsables para traducir la Biblia, y que por eso las versiones que tenemos no son confiables. Pero hay varias versiones y uno puede comparar, uno puede incluso, existen algunos léxicos, diccionarios expositivos, existen maneras para verificar, para confirmar lo que exactamente fue revelado. Claro que sí. Y hablando de sectarios, pues también tenemos nosotros hermanos preparados, hombres doctrinados y hombres capacitados en los idiomas originales, el hebreo y griego, para poder darnos traducciones competentes, confiables. Eso no es el problema. El problema no es eso. El problema es que los que hacen tantas quejas necias, ellos no creen en ninguna versión, porque no creen en Dios. Ellos no, eso no es problema en cuanto a la traducción, o que de libros perdidos, esos son puras salidas necias de ellos, buscando algún medio para justificarse. Ellos también hablan de que, no, pues los pobres analfabetos, hombres con muy poca escuela, los que pues, no, ellos no pueden entender la Biblia, entonces ellos no son responsables. Cristo Jesús enseñaba a diario, ahí a toda la multitud. Él enseñaba a gente de los campesinos y pescadores y que hombres de todo nivel. Y dice la Biblia que de la multitud le oían de buena gana. Le oían de buena gana. ¿Le entendieron? Claro que sí. Eso es puro pretexto, buscando alguna salida para justificar su falta de fe. Pablo y Cristo, todos, insisten que todos podemos entender la voluntad de Dios. Dios nos ha creado y nos ha instruido y nos va a juzgar en el día final, nos va a juzgar por lo que ha revelado en las Escrituras. Entonces, Dios ha entregado a la humanidad unas enseñanzas que los hombres no pueden entender y luego les va a condenar al infierno por no obedecer. No, 1000 veces no. 1000 veces no. Todos los hombres pueden entender la voluntad de Dios. Y los analfabetos o los ciegos, hay manera de aprender, de oír y de estudiar y aprender la voluntad de Dios sobre todo tema
todo tema relacionado con nuestra salvación, todos pueden entenderlo y ser salvo para estar con Dios en el cielo. Todas las quejas de los hombres que no creen en Dios y no aman a Dios, y ellos tienen este pleito altercando con Dios, como el barro discutiendo con el hacedor. Pero después de todo, es muy obvio que sus quejas son pero muy necias. Aún dicen que el Evangelio no cambia al hombre. Dice que aunque el hombre obedezca al Evangelio, lo que en verdad le cambió era la cultura, el ambiente en que vivió. Y no quieren aceptar que el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Pero sí lo es, claro que sí. Y todas esas explicaciones de los muy sabios de este mundo son simplemente quejas insensatas contra Dios. Bueno, la verdad es que no son, si no creen en Dios y no creen en la palabra de Dios, no son sinceros. Como Jesús dice, tienen los ojos cerrados, los oídos tapados, el corazón engrosado voluntariamente. En lugar de aprovechar esta bendición de Dios, de libre albedrío, para aprender la voluntad de Dios y obedecer a Dios y servirle, en lugar de eso, ellos escogen 1000 caminos chuecos. Inventan 1000 quejas necias contra Dios. Pero todo eso tiene su consecuencia. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Que el Señor les bendiga.